Bienvenidos una vez más al canal de los versos. Analizaremos una de las dudas de los foros más grandes y debates que existen del mundo de Harry Potter, dos de los villanos principales y los dos seres tenebrosos más grandes de la historia. Estamos hablando de Lord Voldemort y Gellert Grindelwald, siendo uno el principal antagonista de la saga de Harry Potter y siendo el otro de la saga de Animales Fantásticos. Voldemort nació como Tom Marple Riddle. Su madre sería heredera de Slytherin, siendo sangre pura, y su padre sería un Muggle, de la cual su madre se había enamorado, pero él no de ella. Y bajo un encantamiento se casaron, y bajo el mismo encantamiento tuvieron al hijo. Según se dice, cualquier hijo que nazca bajo estos hechizos, pues no conocerá ni entenderá lo que es el amor. Tras dar a luz, ella moriría y lo dejaría en un orfanato. Tom Riddle luego sería contactado por Dumbledore, pues mostraba tener bastante potencial mágico, y lo querían reclutar para Hogwarts. Riddle había estudiado en Hogwarts, demostrando cierta inteligencia sobre todos los estudiantes y ha aprendido magia oscura dentro de la misma escuela sin que nadie se diera cuenta. Poco a poco dentro del mismo Hogwarts tendría seguidores que los llamarían mortífagos. Tom Riddle quiso ser maestro de defensa contra las artes oscuras, sin embargo se le negó dos veces, la primera por tener tan solo 18 años y la segunda fue el Dumbledore, que vio que no tenía buenas intenciones. Más adelante, ya de adulto, Voldemort tenía un objetivo principal, que era crear un mundo en el que los magos de pura sangre gobernaran por encima de los magos y los sangre sucias, que serían los mestizos. Tras esto tendría un liderazgo totalmente ruin, comenzando a matar a otros magos con tal de tener más poder y control sobre el mundo mágico. Tras esto resultó en la guerra conocida como la Primera Guerra Mágica, en la cual se habría enterado de una profecía que decía que un niño nacería el 30 de julio de 1980, quien sería el responsable de acabar. Solo dos niños cumplían este objetivo, que era Harry Potter y Neville Longbottom. Pero como James y Lily Potter eran los principales enemigos de Voldemort durante la Primera Guerra, sobreentendió que su hijo sería el de la profecía, así que dentro de sus planes estaba ir a asesinarlo. Sin embargo, Lily Potter, antes de morir y con todo el amor que tuvo, creó una protección mágica en Harry Potter, y cuando Voldemort lo atacó, pues evidentemente se le reflejó, dejando su forma corpórea. Recordemos que tiene Horcruxes, por lo cual este había dividido su alma para evitar la muerte, uno de sus principales miedos. Tras esto y por muchos años trató de volver bajo un plan increíblemente elaborado, en el Cáliz de Fuego haría que Harry Potter participara de los juegos siendo menor de edad, llegando al cementerio al final, matando a Cedric y con su sangre volviendo a su estado corpóreo. Tras esto y que Potter se salvó, avisaría que Voldemort había vuelto, pero muy pocos le habrían creído. Hasta el conflicto con Dumbledore, poco a poco el ministerio ya no podía hacer nada porque bastante de los hombres de Voldemort ya estaban dentro, y evidentemente Voldemort ya tenía el poderío dentro del ministerio. Tras esto se produciría la Segunda Gran Guerra Mágica, en la que se enfrentarían en Hogwarts, donde sus principales enemigos serían Dumbledore y Harry Potter. Y tras la muerte de Dumbledore comienza el ataque real a Hogwarts, donde participarían más que magos, criaturas míticas, dementores, trolls, estudiantes, profesores y los miembros que quedaban de la Orden del Fénix. Al final, pensando que Potter ya estaba muerto, se creó que los mortífagos y Voldemort ya habían ganado la guerra. Sin embargo, Potter no estaba muerto, y en un enfrentamiento final, en el que Voldemort tenía la varita de Sauco, pero esta varita le pertenecía como dueño a Potter. Una varita leal no puede eliminar a su dueño. Al Voldemort no saberlo y atacarlo, pues se le refleja el ataque, acabando finalmente con él. Y con esto la Segunda Guerra Mágica. Gellert Grindelwald es un mago oscuro de los antagonistas más notables durante la franquicia. Nació en 1883 y se crió en Europa, pero en entró a Hogwarts. Él estudió en el Instituto Durmstrang y era una de las personas más destacables en el conocimiento mágico. Entre sus viajes por conocimiento y poder, sería que se encuentre a Albus Dumbledore, con quien compartía cierta afinidad porque ambos tenían un potencial increíble, y bajo esta afinidad sintieron una atracción el uno con el otro. Sin embargo, Grindelwald tenía algo importante que buscar, la pureza de sangre. Tras unas ideas diferentes la una con el otro, Dumbledore y Grindelwald efectivamente tuvieron que separar caminos. Sin embargo, Grindelwald sí sintió lo que era el amor. Más adelante, Grindelwald tendría bastantes seguidores, promulgando su ideología, y continuó su lucha para lograr sus objetivos. Consiguió estar dentro del poderío del ministerio. Nadie podía contra él y todos pensaban que el único que podía era Albus Dumbledore, pero él no podía hacerlo porque ambos hicieron un pacto de pequeños, en los que ninguno podía enfrentarse al otro. Sin embargo, el artefacto en el que hicieron el encantamiento se destruiría, rompiendo este trato, finalmente pudiendo Grindelwald y Albus Dumbledore enfrentarse. Finalmente Dumbledore ganaría. Grindelwald fue capturado y encarcelado en Nurmengard, donde pasó el resto de su vida. Si analizamos bien la situación, podemos darnos cuenta de que tanto Grindelwald como Voldemort trataban de buscar que la sangre pura dominara dentro del mundo en general. La diferencia es que Voldemort repudiaba la idea de tantos muggles como mestizos, o sea, sangre sucias. Y aunque Grindelwald de cierta manera pensaba lo mismo, no tendría cierto conflicto contra los mestizos, pero sí de que se relacionaran los actuales magos con los muggles y generaran más sangre sucias. Pero los que sí veía de menos eran los no magos. El segundo punto es que Voldemort principalmente
simplemente se enfocaba en sí mismo, buscaba más poder, buscaba ser inmortal, alejarse de la muerte, y esos métodos eran mucho más sanguinarios. Grindelwald, por el contrario, no es que sea malo, sino que él tenía la idea de que sus pensamientos eran los correctos para que el mundo se gobernara de la mejor manera. Y aunque el fin no justifica los medios, él simplemente pensaba en la superioridad de los magos sobre los no magos y que estos tenían que someterse, que sería lo mejor para el mundo. Voldemort trató a todos sus mortífagos como menos. Nadie estaba a la par de Voldemort entre sus seguidores. En cambio, Grindelwald trataba de uno a uno con su gente y tenía seguidores mucho más fieles. Obviamente, él era más inteligente, más manipulador, más carismático. Voldemort generaba miedo, y por cosas como estas, Voldemort en realidad perdió. Si Voldemort hubiera tenido gente fiel, realmente hubiera ganado la Segunda Guerra Mágica, empezando por Snape, que técnicamente era un camuflado, de la mano de Dumbledore y Harry Potter, aunque él no lo supiera, ni siquiera el mismo Harry, e incluso lo hizo desde la Primera Guerra Mágica. La segunda fue la señora Malfoy. Si ella hubiera sido fiel y le hubiera dicho por encima de que si su hijo estaba vivo o no, decirle que Potter no estaba muerto y asegurar que alguien lo elimine. Esto fue uno de los principales puntos cruciales dentro de la trama, porque con eso hubieran verificado, entre muchos otros mortífagos que se fueron, como la familia Malfoy, desde que Potter se reveló como vivo. En cambio, Grindelwald tenía fieles seguidores, que iban con sus ideales, que iban más allá de lo bien y lo malo, porque ellos pensaban que era lo bueno. Es como una postura de izquierda y de derecha en la política. Uno puede pensar que uno es bueno y no necesariamente lo hace porque uno sea una mala persona, sino porque simplemente tiene arraigada esa idea que de repente no es la mejor. Ante este punto, Grindelwald sería un mejor líder. Ahora, Voldemort y Grindelwald tienen algo muy diferente. Grindelwald no le teme la muerte, Voldemort sí, era su principal miedo. En cambio, Grindelwald jamás le tuvo la muerte, incluso cuando Voldemort fue por la varita de Sauco y acabó con la vida de él. Ante este punto también vemos que Grindelwald tiene un punto a favor. Grindelwald y Voldemort han demostrado ser seres muy poderosos en el mundo mágico. Y tenemos un referente que ambos han peleado contra Dumbledore. Dumbledore sería el mago más reconocido de todos contra el que se enfrentaron ambos, aunque Voldemort se lo enfrentó en su forma corpórea. Recordemos que este estaba dividido, no tenía todo el potencial, y aparte Dumbledore era un ser muy experto a su edad. En el enfrentamiento podemos ver que Dumbledore tenía una superioridad ante Voldemort, e incluso se encargaba de proteger a Harry mientras se enfrentaba a Voldemort. Al final Voldemort se daría cuenta que no podría ganarle, y trató de controlar a Potter, y de ahí pasó lo del ministerio y todo eso. Es la principal razón por la que Voldemort no decidió atacar a Hogwarts aún, hasta esperar la orden de que Dumbledore estuviera muerto. Después de la muerte y Bellatrix dando la señal de que Dumbledore ya estaba muerto, recién decidió atacar. Él sabía que Dumbledore era uno de los enemigos más difíciles que podría tener. Ahora, contra Grindelwald tenemos una diferencia grande, y es que él estaba nivelado en un Dumbledore más joven, y esto es más a debate, que para algunos estaba en su prime, para otros el Dumbledore viejo tenía muchísima más experiencia, pero obviamente no el cuerpo joven. Entonces aquí es debatible. Sin embargo, ambos daban una batalla muy pareja, demasiado, incluso en ciertos momentos Grindelwald ganaba, pero Dumbledore resultó ser el mejor, y de hecho antes de que se enfrentaran ya todo el mundo decía que el único que podía ganarle era Dumbledore. Y recordemos que Grindelwald tenía la varita de Sauco en ese momento, lo cual hace más poderoso al usuario. Entonces podemos decir que ahí tenía un plus Grindelwald, sí, y que un Dumbledore pudiera contra un mago que tenía la varita más poderosa de todas, pues demostraba de ser bastante poderoso. A esta par cualquiera diría Grindelwald entonces es más poderoso que Voldemort, pero vamos a las cosas. En las conclusiones podemos evaluar ciertas otras cosas que no hemos mencionado, entre las que Voldemort era heredero de Slytherin, Voldemort podía hablar Parcel y habría dominado el vuelo por sí mismo sin necesidad de usar otros artefactos como una escoba voladora. Grindelwald por su parte era uno de los magos más poderosos de su tiempo, e incluso Voldemort jamás habría ido por su varita antes de sentirse listo y sentir que él no era un enemigo. En ambas peleas Dumbledore ha resultado el ganador, sin embargo Voldemort fue más humillado en el libro que en la película, Grindelwald no tanto, ya que está el plus que dijimos, él tenía la varita del Sauco. Realmente hubiera significado algo totalmente diferente que Grindelwald tuviera o no esta varita. De alguna manera sí, tenía un plus, pero a lo largo de las películas y los libros hemos demostrado que las varitas, independientemente de qué tan poderosas sean, el dominio del usuario siempre será predominante, por lo que sí, un Grindelwald era más poderoso que Voldemort en un 1 contra 1, incluso sin la varita de Sauco. Sin embargo, estamos hablando de un Voldemort corpóreo que habría dividido bastante su alma, y que si no hubiera temido a la muerte y nunca hubiera dividido su alma, posiblemente tendría más poder del que hemos visto. Y recordemos que una de las armas más poderosas dentro del mundo de Harry Potter es el amor. Por esa Harry se salvó, por esa Dumbledore y Grindelwald tuvieron su último enfrentamiento, y por esa bastantes acontecimientos dentro del mundo de Harry Potter. Y Grindelwald conocía el amor, Voldemort jamás lo conoció. Pero ante todo lo que hemos visto, Gellert Grindelwald es más poderoso que Lord Voldemort. Nos vemos en un próximo video.